¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos, amén. Sí, estamos bendecidos, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros en persona y que nos ven por línea, ¿verdad? Damos gracias por la tecnología que nos ayuda a alcanzar a los que no pueden llegar todavía. Hoy tengo una palabra para ustedes, ¿verdad? Una palabra que Dios primeramente me trajo a mí. Sí, escucho muy fuerte, ¿verdad? ¿Me escucho bien fuerte? ¿Bien, más o menos? Ok, qué bueno. Espero que sea de bendición para ustedes. Estoy feliz de estar aquí, de poder compartir este mensaje de hoy. La semana pasada la pastora nos trajo un mensaje que nos desafió a descansar en el Señor. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada? Amén, ¿verdad? Jesús nos pide que cargamos su yugo, ¿verdad? Y aprendemos de Él. Algo importante para el creyente. Qué bendición poder descansar en Jesús. Pero, ¿saben? Es importante realmente descansar en Él, ¿verdad? De aprender a seguir a Él y lo que Él tiene para nosotros. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos está desafiando a confiar en Él. A encontrar refugio en Él. A encontrar nuestras fuerzas en Él. Y vemos en la vida de David, por las personas que han leído el Antiguo Testamento, David, ¿verdad? El persona central del Antiguo Testamento, el rey de Israel, el persona de donde iba a venir Jesucristo, nuestro Salvador. Este David, una y otra vez, él en sus salmos que él escribió, ¿verdad? Podemos ver ahí que él estaba hablando con Dios. En sus cartas. Básicamente me imagino que estas cartas son conversación privada de David con Dios, ¿verdad? Me imagino que él no pensaba que un día personas iban a estar leyendo sus comentarios, ¿verdad? Porque él abría su corazón. ¿Cuántos han leído Salmos? ¿Conocen? Pues qué bueno, qué bueno. Entonces sabemos en Salmos, no todos fueron escritos por él, obviamente, ¿verdad? Pero en los que él sí escribió, que dicen ahí el título, ¿verdad? Escrito por David, vemos que él está abriendo su corazón una y tras otra vez. Y eso, honestamente, hermanos, eso es, cuando hablamos de orar, eso es lo que es orar, ¿verdad? De abrir tu corazón, de tener una conversación con tu Padre Celestial. Y vemos que David lo hacía mucho. Él hablaba de todo. Él hablaba cuando tenía miedo. Él hablaba cuando necesitaba fuerzas. Él hablaba con Dios cuando necesitaba un refugio. En todo tipo de problema podemos decir que él hablaba con su Dios. Y él también hizo algo importante. Él convenció a su alma a confiar en Dios. No solamente estaba quejando, a lo mejor trayendo problemas, pero él hablaba a él mismo en los salmos, diciendo: alma mía, adora al Señor, ¿verdad? Estaba básicamente impulsando a su alma, aunque no lo sentía, a adorar a Dios. Y hoy vamos a ver una de estas veces que que David declaraba en quién tenía esperanza. Pueden voltear conmigo a Salmos 46, 1 a 3, debe de aparecer aquí en la pantalla, y lo podemos leer juntos. Dice la palabra de Dios en Salmo 46, 1 a 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda seguro en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespan sus aguas y ante su furia retiemblan los montes. Selah, ¿verdad? El último palabra ahí, Selah. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por otra oportunidad, Señor, de adorarte, Señor, junto con mis hermanos. Gracias, Señor, por el avance que acabamos de tener. Señor, prepara nuestros corazones, Señor, para recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy. Te pido, Señor, que cualquier palabra que sale de mi boca sea guiado por el Espíritu Santo. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Hay un grupo, hermanos, cristianos que cantan en inglés. No sé si muchos de ustedes lo van a conocer, ¿verdad? Es un grupo que me ha encantado, ¿verdad? Los he escuchado desde que yo era más joven, más nuevo en el Señor, podemos decir, un cristiano joven, ¿verdad? Y la última palabra del versículo que acabamos de leer es el nombre de este grupo. ¿Y por qué lo comparto, verdad? Porque esa palabra no sale en el Nueva Versión Internacional. Normalmente cuando estoy estudiando
como mi primer lenguaje es en inglés, estudio en inglés, ¿verdad? Y después empiezo a escribir el mensaje. Y cuando lo estaba escribiendo, en español, leí ese versículo en español y al final salió esta palabra. Y en ese momento, si voy a ser honesto con ustedes, ¿verdad? Y me imagino que pasa en sus vidas también, estaba dudando de este mensaje. Estaba diciendo como, ¿sabes qué, Dios? Estoy escribiendo esto y creo que es la palabra que tienes para tu iglesia, pero no estoy seguro. Porque no siento, ¿verdad? Que es esa palabra que decimos mucho nosotros. Es que no siento, ¿verdad? No siento hacer esto o el otro, ¿verdad? No siento diezmar, Dios. O no siento ayudar a mi hermano que lo ve ahí al lado del camino, ¿verdad? Con su llanta punchada. No siento. ¿Verdad? Eso no sentí a lo mejor paz, podemos decir en este mensaje, o que esa realmente era la palabra de Dios. Y leí ese versículo en español, y cuando leí la última parte del versículo apareció esta palabra. Y ¿por qué lo menciono? Porque esta palabra que salió al último es el nombre de el grupo que yo estaba escuchando, y básicamente era la inspiración de este mensaje que quería compartir hoy. Cuando yo vi eso, que de repente apareció, ¿verdad?, en español, tenía confirmación que sabes que Dios, voy a descansar, que tu espíritu me guió en este mensaje, y es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Este grupo Selah canta una canción que tiene dos cantos, es como una mezcla de dos cantos, y era como le dije, la inspiración. ¿Cuántas personas, antes de seguir con el mensaje, cuántas les gustan escuchar música cristiana? ¿No? Qué bueno. Hermanos que no levantaron sus manos, hay que trabajar, ¿verdad?, en eso. Hay que trabajar en eso, ¿verdad? Es importante, y yo sé, mira, yo no estoy del pensamiento, y yo creo que tampoco la pastora o el pastor John, nuestro pastor ejecutivo aquí, que tienes que siempre escuchar música cristiana, pero sí es importante lo que estamos metiendo en nuestro espíritu, ¿verdad? Algo importante, y esto no está en las notas, pero no sé si ustedes recuerdan la historia de Saúl. Cuando él estaba pasando por sus momentos depresivos, podemos decir, y de repente se atormentaba algo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que David empezaba a tocar. Si creemos que Dios usó a David, que Dios llamó a David, entonces podemos decir que David básicamente era un adorador, ¿verdad? Teníamos aquí enfrente nuestros adoradores, Nancy, nuestra líder de alabanza, ¿verdad? Y su grupo, aquí en la banda. Y algo sucede, hermanos, cuando estamos adorando a Dios. Y yo me imagino que en esos tiempos difíciles de Saúl, David adoraba a Dios. David no estaba tocando nada más para el rey de Israel en aquel entonces. Él estaba adorando a Dios con su música, y esa música le traía paz a Saúl. Eso es importante, la música que escuchamos, ¿verdad? Pero seguimos adelante. En uno de esos cantos que se llama, y en inglés se llama It is well with my soul, pero en español se llama Está bien con mi alma. Esta canción me impactó mucho, y David muchas veces en sus salmos le recordaba a su alma a confiar, a adorar al Señor. En Salmos 103, 1-3 dice la palabra de Dios en Salmos. Aquí David escribe esto: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno perdón de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Amén. Entonces llegamos aquí. Para David, ¿quién era Dios para David? Lo acabamos de leer, que David estaba diciendo que Dios era el refugio, ¿verdad? Y vemos en los salmos, tanto recuerda una y otra vez de adorar, de confiar, ¿verdad? De rescatar. Siempre David estaba orando: Dios, rescátame de este enemigo, ¿verdad?, que está enfrente de mí. Y es posible, hermanos, cuando vemos estos salmos, ¿verdad?, de David, que David escribía, es posible que David necesitaba un recordatorio. ¿Piensan ustedes que él necesitaba recordar? ¿Cuántos necesitan a veces ser recordados de lo bueno que es Dios, verdad? Yo sí necesito veces en cuando. Todos pasamos, yo creo, por momentos, ¿verdad?, donde de repente te preguntas: Dios, ¿me quieres, Dios? Esto sucedió y te estaba siguiendo.
Es importante, ¿verdad?, que no olvidamos. Y por eso David se recordaba una y otra vez que Dios sí le amaba, que él podía confiar en Dios, que Dios sí era su refugio. Y en Salmo 46, David está recordando y está declarando a él mismo y está declarando a Dios que Dios es su refugio y él es el Señor. ¿Qué significa esta palabra refugio? Lo estaba buscando y en la Biblia refugio está mencionado más de 96 veces en la palabra de Dios, en la Biblia. Y 56 veces está usado como un sustantivo. Algo o alguien a quien se recurre en busca ayuda o seguridad. Entonces David sabía que él no era suficiente poderoso. Él sabía que en su estado humano, él no era suficiente poderoso para rescatarse de sus propios problemas, de sus dificultades. Él sabía que necesitaba a alguien, ¿verdad? Hoy en día escuchamos mucho de este dicho, y esto lo escuchamos no necesariamente en la iglesia, pero lo escuchamos en el mundo. Muchos lo dicen. Dicen, ¿sabes qué? Tú puedes, ¿verdad? ¿Cuántos lo han escuchado eso? Tú puedes. O por ejemplo, tú eres autosuficiente, ¿verdad? Una y otra vez el mundo enseña al mundo que ellos son suficientes. Hey, no te preocupes, échale ganas y tú puedes, ¿verdad? Pero a veces se olvida a nosotros que nosotros no somos suficientes fuertes y necesitamos ser recordados. Jesús nos dice esto en Juan 15:5. Dice la palabra de Dios en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Dice Jesús aquí, separado de mí, no pueden ustedes hacer nada, ¿verdad? En este ejemplo, Jesús está hablando a las personas que iban a llevar la palabra y Dios les está recordando, hey, todo lo puedes tú, siempre y cuando tú estás en mí. Cuando tú te separas de mí, tú no puedes hacer nada. No podemos, hermanos, hacer nada sin Dios, sin Jesús, ¿verdad? En el antiguo pacto, David buscaba su refugio en Dios, porque en ese momento el Mesías no ha llegado al mundo. Y nosotros tenemos que, hermanos, el nuevo pacto. Buscamos nuestro refugio en ¿quién? En Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tememos entonces? ¿Por qué tememos hoy en día? Yo temo, y para aclarar, ¿verdad? Este mensaje no es un mensaje de condenación, ¿verdad? Es un mensaje para pensar. Yo sí temo de vez en cuando acerca de ciertas cosas. No quiero parar aquí y decir, o a lo mejor ustedes pueden pensar, no, pues el hermano Mario no tema. Pues yo sí temo a ciertas cosas, ¿verdad? Hay ciertas cosas que yo estoy enfrentando en mi vida. Hay algunos de ellos que Dios ya me ha dado la victoria y hay otros que estoy orando que Dios todavía, yo sé que me va a dar, pero todavía no las he experimentado. So quiero decir desde ahorita, si estás temando, eso no quiere decir que andas mal, nada más quiere decir que estás en proceso. Hay situaciones, otros hermanos, hay situaciones, por ejemplo, como, y esto es algo que está sucediendo hoy en día para muchas de las madres, ¿verdad? ¿Mando o no mando a mi niño a la escuela? ¿Verdad? Le va a alcanzar a enfermar. Y cada vez que el niño tenía moquitos, oh no, ¿qué es esto? Échale el Vicks, ¿verdad? Trae los tecitos. Todos los medicamentos que las mamás daban antes, ¿verdad? Los mamás hoy en día recuerdan, ¿sabes qué? Échale el otro, ¿verdad? Otros pueden temer alcanzar el pago de la luz, ¿verdad? Algunos de nosotros en este lugar puede ser que estamos pensando, ¿sabes que saliendo de aquí voy a alcanzar a poder comprar de comer para mi familia? Porque pues no he tenido mucho trabajo. Hay diferentes cosas que puede estar impactando o nos puede causar un poquito temor. Estaba meditando en esta parte porque este mensaje, como le dije, no es para condenar y no es para que todos empezamos a pensar en todas las veces que hemos tenido temor o pensamientos, ¿verdad? Que realmente no somos buenos cristianos, porque no es así. David tenía temor. ¿Cuántos saben que David tenía temor? Si leíamos Salmos, sabemos que David tenía temor, ¿verdad? Estaba enfrentando temor, estaba hablando su alma, aunque tenía temor.
Le quiero leer dos partes de la Biblia y se puede poner atención aquí porque creo que es bien importante. Marcos 14, si lo quieren escribir, Marcos 14, 32 a 36, porque estamos hablando de temor. Dice la palabra de Dios aquí: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y que comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera que él pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, que básicamente para nosotros en día, porque pues no usamos esta palabra, es decir, como papá o papi. Todo es posible para ti, papá. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo vemos otra vez en la versión de Lucas. Lucas está hablando de este mismo evento en la vida de Jesús. Dice Lucas 22, 39, 46, que Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos y a una buena distancia se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, les encontró dormidos. Esos discípulos dormidos, ¿verdad? Agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhorto. Levántanse y oran para que no caigan en tentación. ¿Por qué leo esto, hermanos? Porque quiero que sepan que, como vimos en David, ¿verdad? Uno puede pensar: no, pues David es David, no era el mega perfecto, ¿verdad? Pues no es el mejor ejemplo. Pero pongo a Jesús y leo este capítulo para que no piense que son mis palabras, ¿verdad? Que viene de la Biblia. Que aún Jesús, siendo hijo de Dios, Dios en forma de carne, ¿verdad? Aquí en este mundo, Él sentía las emociones que tú y nosotros sentimos. Él sentía temor. Y eso es para aclarar a ustedes y a mí igual, que estamos sintiendo a veces temor. No somos malos cristianos por sentir temor. Somos malos cristianos cuando sentimos el temor y de repente no hacemos lo que Jesús hizo al final. ¿Y qué dijo Jesús al final? Estaba orando. Le dijo a su padre: ¿sabes qué, padre? Yo no quiero hacer esto. Tengo temor y no quiero enfrentar esta cosa. Entiendo el plan. Yo estoy seguro que él sabía el plan de Dios para nosotros, para salvarnos. Pero él decidió algo al final de este temor y él decidió hacer algo. Decidió hacer la voluntad de su padre en vez de la voluntad de él. Y ese es el punto clave, hermanos. Amén. No se duermen, hermanos, no se duermen. Entonces, a veces vemos a Dios como el creador, nada más. Es posible que aquí hay personas que tenían otra iglesia antes, otros tipos de enseñanzas, y es posible que piensen: sabes que Dios es inalcanzable. Yo no puedo tener una relación personal con Él. Pero Dios no es solamente el creador. Sí es el creador del mundo y sí merece honor y gloria, ¿verdad? Él creó todo. Entonces sí hay una cierta respeto para Dios,
pues que Él es el creador y nosotros nada más somos la creación, ¿verdad? Pero Jesús hizo algo por nosotros en esa cruz. Él hizo una manera de poder tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y por eso lo decimos esa palabra, ¿verdad? Por eso Jesús estaba hablando a su Padre. Dice Abba, Padre. No decía creador, aunque Dios es el creador, ¿verdad? Lo conocía más allá de eso. Y nosotros, hermanos que somos creyentes, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos esa misma relación con nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Es el creador, pero también es nuestro Padre, nuestro papá. Nuestro papá en donde podemos correr como David y buscar ese refugio. Quiero que miramos los más importantes partes de ese versículo y es esto, como ya le dije, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que quieres tú, básicamente lo que decía Jesús. Entonces, ¿cómo podemos confiar o seguir confiados en Dios o en Jesús? No necesitamos ser recordados de lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Hemos escuchado uno y otro mensaje, ¿verdad? De las cosas que están sucediendo. Y yo creo que ya estamos como hasta casi aquí, ¿verdad? De escuchar los problemas porque lo estamos viviendo cada día. No necesito ser recordado más de lo que está sucediendo. Y todo ya lo sabemos. Necesitamos hacer, y aquí tengo 4 puntos importantes. Primeramente tenemos que orar. Deuteronomio 4:7 dice esto: que otra nación hay tan grande como la nuestra. Y la palabra de Dios está hablando de Israel. Para que ustedes que no han leído el Antiguo Testamento, Israel en aquel entonces es una nación pequeño, bien pequeño, uno de los más pequeños del mundo, ¿verdad? En ese tiempo. No tenía nada de poder, básicamente en números, ¿verdad? Eran como para, no sé, Cuba contra China, ¿verdad? China con sus millones de personas y Cuba con sus cienes, ¿verdad? No tenían nada de fuerza ellos mismos, pero Dios los bendecía. ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios? Cada vez que, dice aquí, cada vez que le invocamos, básicamente es cada vez que oramos a Dios. ¿Qué otra nación tiene un Dios donde podemos orar a Él y Él está cerca de nosotros? Básicamente es lo que está diciendo ese versículo, ¿verdad? Las otras naciones, recuerda que muchas veces las naciones tenían una religión nacional. En los Estados Unidos tenemos la libertad de tener cualquier religión que queremos, de buscar nuestro propio, pues no sé, creador, ¿verdad? O lo que queremos, ¿verdad? Pero en ese tiempo las naciones tenían sus dioses, cada nación. Los filisteos, cuando Israel estaba peleando contra ellos, tenían su propio Dios. Por eso David, cuando David estaba enfrentando a Goliat, él no iba a nada más, no estaba como poquito enojado, estaba diciendo cómo nación básicamente está burlando de nuestro Dios, porque si tú burlas de el nación, estás burlando del Dios de nación, y el Dios de nación de Israel ese es el único Dios, ¿verdad? Cuando David estaba escuchando a Goliat, estaba escuchando, ¿cómo te atreves a decir eso contra el único Dios viviente, verdad? Él llegaba, entonces cuando están escribiendo eso, dice la palabra de Dios que nosotros, los que creen en Dios, el único Dios, cuando oremos, estamos orando al único Dios que realmente existe, ¿verdad? Hay que orar. ¿Por qué lo decimos? Porque es tan importante, ¿verdad? La oración. Si no han pasado por dificultades, pues creo que todos hemos pasado por dificultades. Pero oración es tan clave y a veces nos olvidamos, ¿verdad? ¿Por qué? Por los afanes de la vida, ¿verdad? De levantar cada día, a ir a trabajar. Pero mis hermanos que son parte del grupo de oración, los hermanos que están llegando a las noches de oración, los hermanos que están juntando sus grupos pequeños, que ya hemos empezado el grupo pequeño, están experimentando oración, saben la importante que es oración en la vida del creyente, ¿verdad? Si no estás orando, no vas a experimentar esa victoria. Amén. Recordar, tenemos que también recordar, eso es otro punto aquí. Deuteronomio 4:39 dice esto: reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro como Él, ¿verdad? Si conocemos la palabra, Jesús nos dice, si tú conoces a mí, tú conoces al Padre. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú conoces al Padre. Tú conoces al Padre que está en control, arriba en el cielo y también en la tierra.
Isaías 54:10 dice esto: aunque cambian de lugar las montañas y se tembalan las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. ¿Dice quién? Dice el Señor, que de ti se compadece. Tenemos también que confiar, hermanos. Juan 14:1-4 dice esto: no se angustien, confían en Dios y confían también en mí. En el lugar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Si lo preparo, vendrán para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces primeramente tenemos que orar, tenemos que recordar las promesas de Dios, que Dios es fiel a su palabra, y también tenemos que confiar. Tenemos que confiar que Jesús es fiel a su palabra. Yo me imagino los discípulos en ese tiempo de estar preparando para irse, ¿verdad? Y me imagino que ellos tienen muchas preguntas. Porque después de decir esto, uno de los discípulos decía: ¿a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas? Igual ellos en ese momento, aunque tenían Jesús con ellos y Jesús les estaba enseñando, ellos dudaban: pues ¿de dónde vas para que te podamos seguir, verdad? Tenían esa pregunta. Y me imagino que ellos preguntaron también para que nosotros hoy en día podamos tener la respuesta. Hay que confiar que Jesús es fiel a su palabra y que en un día Él sí regresará para nosotros, para llevarnos ahí donde Él está. También tenemos que adorar. Y yo sé que esta iglesia encanta la adoración, porque puedo ver sus manos levantadas, puedo ver personas realmente adorando a Dios en espíritu y en verdad con sus corazones. Amén. Podemos ver que nuestro grupo de alabanza, que Dios nos ha bendijo aquí en esta iglesia, que están creciendo también en su habilidad de liderarnos, ¿verdad? Porque adorar a Dios no es nada más parar aquí y cantar una canción. ¿Cuántos saben eso? No es eso. Es abrir tu corazón, es dejar que Él te habla cuando estás cantando, es escuchar su voz. Y me gozo porque veo aquí cada día que este grupo, ¿verdad?, que tenemos aquí, que está aprendiendo a escuchar el voz del Espíritu Santo, el voz de nuestro Padre, y llevarnos a esa adoración que el Padre quiere recibir. ¿Recuerdan el título al principio del mensaje? ¿Cuántos lo recuerdan? No tienen que levantar su mano, ¿verdad? Nomás, esta es una pregunta para recordar. El nombre de la canción era Está bien con mi alma. Y quiero hablar un poquito acerca de la persona que lo escribió. ¿Alguien ha escuchado antes la historia del persona que escribió esta canción? It is well with my soul. ¿No? Ok, es bien impactante. La canción fue escrita por un hombre que se llama Horatio Spafford, o Horatio Spafford, ¿verdad? En inglés. El testimonio de su familia es tremendo, ¿verdad? Ellos vivían en los 1800. Y dame un poquito de tiempo porque hay algo al final, ¿verdad?, de esta historia, ¿verdad? Pero lo quiero compartir porque es importante. Él era un abogado prominente en la ciudad de Chicago. También fue miembro de una iglesia presbiteriana y amigo de un evangelista que se llamaba Dwight L. Moody. A lo mejor ustedes conocen ese nombre porque era un evangelista muy, pues, bien importante en los tiempos de los 1800. Entonces, la historia va como Spafford invirtió mucho dinero básicamente en comprar propiedades en Chicago, ¿verdad? Antes de esto, antes que invirtió ese dinero, y lo que sucedió después, él perdió uno de sus hijos. La historia dice que uno de sus hijos, su niño, básicamente tenía un niño y 4 niñas. El niño se murió de una fiebre que se llama la fiebre roja, ¿verdad? O la Scarlet Fever. Él murió de eso. Y después que el niño murió, no mucho tiempo pasó y que todas las propiedades que él invirtió, básicamente todo su dinero para la familia, o casi todo el dinero, se fue en el incendio grande de Chicago en los 1871.
tenemos el muerte de su hijo, tenemos que perdió casi toda su propiedad en 1861 en el gran incendio de Chicago, y destruyó la mayor parte de la inversión de esta familia. Y antes de este fuego, como les dije, ¿verdad? Su hijo se murió. Pues él sabía que su familia necesitaba algo, ¿verdad? Y como me imagino como cada padre, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Pues vamos a ir a vacaciones, ¿verdad? Vamos a distraernos para ver si podemos tener un poquito de consolación. Perdemos a nuestro hijo, perdemos casi todo nuestro dinero. Se llevó a su familia a Europa, ¿verdad? Pero antes de salir a Europa, tuvo un negocio donde estaba intentando hacer de nuevo dinero para su familia. Buen papá, intentando mantener la seguridad económica de su familia, mandó a su esposa y sus 4 niños primero. Ellos iban en este barco grande que se llama la Vía de Havre. Y en 1873, el barco que transportaba a los Spaffords, la esposa y las 4 niñas, chocó con la Locrean, que era un bosque de fierro de Inglaterra, y se hundió en solo 12 minutos, dice la historia, cobrándose o llevándose la vida de 226 personas. Y entre esa cantidad de personas fueron las hijas de este hombre. Perdió a sus 4 niñas, perdió a su hijo, se llevó toda su inversión de la familia en un fuego en Chicago. Después, este gran, pues mala choque de estos barcos, porque en aquel entonces no tenían GPS, no podían ver, se llevó las 4 niñas y nada más la esposa se salvó. Y ella llegó a Inglaterra y envió una telegrama a su marido y decía esto: salvada sola, ¿qué voy a hacer? Y me imagino que hay otras palabras, pero esa es la palabra que deja aquí. Entonces, hay hombre cristiano apoyando a su amigo Dwight L. Moody. Eran bien amigos estas familias. Él iba para primeramente apoyar a su amigo, pero también para llevar a su familia a distraerse de sus problemas económicos. Y me imagino que él nunca esperaba que en el viaje de América a Inglaterra, que iba a chocar este barco grande y llevar las 4 niñas. Al enterarse de esta terrible noticia, Spafford se embarcó en el siguiente barco que salía de Nueva York para reunirse a su afligida esposa. Y el capitán del barco llamó a Horacio al puente y le dijo: se ha hecho un cuidadoso recuento y creo que estamos pasando por el lugar donde se hundió el barco Havre. El agua tenía 3 millas de profundidad. Horacio regresó a su camarote y abrillantando por el mar y su dolor, se escribió la letra de este gran himno que lo voy a decir a ustedes, ¿verdad? Ese himno se conoce por todo el mundo de inglés, ¿verdad? Porque es si tú escuchas esta canción, y lo pueden buscar después, ¿verdad? It is well with my soul, o todo va bien con mi alma, ¿verdad? Cuando lo escuchas, tú puedes sentir como sentimos en nuestras canciones de adoración, pero esos cantos que realmente están adorando al Padre, tú puedes escuchar el mensaje que Dios le estaba dando a este hombre para nosotros hoy en día. Dice la traducción: cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las penas como las olas del mar ruedan, cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir: está bien con mi alma. Aunque Satanás abofete, y esa palabra abofete quiere decir golpear contra o infligir unas secuencias de golpes. Básicamente cuando Satanás golpea a mí, aunque vengan las pruebas, que esta bendita seguridad controle que Cristo ha considerado mi estado indefenso y ha derramado su propia sangre por mi alma. Mi pecado, la dichosa de este glorioso pensamiento. Mi pecado, no en parte, sino en su totalidad, está clavado en su cruz y ya no lo soporto yo.
alabado sea el Señor, oh alma mía. Y Señor, apresura, el día cuando la fe será visto. Las nubes se reprijan como una pergamino, la trompeta resonará y el Señor descenderá. Aún así estará bien con mi alma. Este hombre, hermanos, que perdió todo, podemos decir, como lo hemos visto historias en la Biblia de Job, cuando pasó por ese momento, Dios le tocó su corazón, ¿verdad? Y él escribió esta canción. Dice la historia que después de esos eventos se fueron a Inglaterra, él y otras familias, y establecieron una colonia de creyentes en Jerusalén, donde empezaron a ayudar a todas las diferentes religiones. Los musulmanes, los islames, ¿verdad? Todos los creyentes y no creyentes. Ellos empezaron a mover y este ministerio seguía, ¿verdad? Por la hija que se quedó. Ellos tuvieron otros 3 hijas, ¿verdad? Y uno de ellos seguía con esta obra, ¿verdad? Entonces, este hombre que pasó por podemos decir, una tragedia, ¿verdad? Dios lo usaba hoy en día para que podamos escuchar estas palabras y saber que aún así en estas tragedias tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a su Hijo Jesús para nosotros. Y aunque pasamos por dolores a veces en este mundo, aunque tenemos temor, tenemos a Cristo y tenemos una esperanza, hermanos. Amén. Inclinen sus rostros. Vamos a orar, hermanos. Dios, te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Y en este momento, Señor, yo te quiero levantar a mis hermanos, Señor. Los hermanos que necesitan encontrar su refugio, Señor. Muchas veces, Señor, podemos buscar nuestro refugio en diferentes cosas que a veces este mundo nos trae para distraernos, Señor. Te pido, Señor, que en este momento mis hermanos pueden tomar la decisión de buscar nuevamente su refugio en ti. Porque tú ofreces, Señor, el único refugio que puede salvarnos, Señor, de nuestros problemas. Te pido, Señor, que nos fortalezcas, Señor, que llenas a mis hermanos con nuevas fuerzas para seguir adelante. Aunque a lo mejor han pasado tragedias, Señor. Que ellos, Señor, como este hombre Spafford, pueden decir, Señor, en su alma, que todo, aunque está pasando estas cosas, Señor, que todo está bien. No porque estamos felices por las situaciones, no porque gozamos, Señor, por lo que a veces enfrentamos en esta vida, sino porque como este hombre sabía y como David sabía, Señor, que hay una esperanza más allá de esta tierra. Hay una esperanza, Señor, en el cielo contigo. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, Señor, de escuchar de tu refugio, Señor, y de buscarte nuevamente, Señor, para fortalecer a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que traes consuelo, Señor, a sus personas que están afligidos en estos momentos. Levantamos, Señor, en este momento a nuestros hermanos, Señor, que aún están enfrentando, Señor, problemas médicos, Señor, en los hospitales. Nuestros hermanos, Señor, que están enfrentando, Señor, estas enfermedades, que se sienten solos, Señor. Recuerda, Señor, que no están solos, que tú estás ahí con ellos, Señor, que nosotros seguimos orando como una familia para ellos, Señor, y que ellos pueden sentir, Señor, ese amor tuyo, Señor, que tú puedes traer consuelo a sus corazones. Te pido, Señor, que tú nos fortalezcas nosotros, Señor, que podemos como una iglesia escuchar mejor tu voz, de actuar, Señor, cuando escuchamos tu voz. Que no nada más, Señor, recibimos estos impulsos del Espíritu Santo, pero que los ponemos en acción. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mantienen sus rostros inclinados. A lo mejor tú estás aquí y has escuchado este refugio que David encontraba en Jesús. Este refugio que Spafford, nuestro hermano que pasó a la presencia del Señor hace mucho tiempo, experimentó. Pero no has hecho tú la decisión de ser Cristo el Señor y Salvador de tu vida. O a lo mejor conociste a Cristo, pero te alejaste de Él. Si eres cualquiera de esas 2 personas, te pido en este momento, con todo ojo cerrado y rostro inclinado, que levantas tu mano.
Si quieres entregar tu vida a Cristo por primera vez o si quieres regresar a Él. Gracias por ese hermano. Puede bajar sus manos los que levantaron y eso es lo que voy a hacer. Les voy a dirigir en una oración. Voy a pedir que como una iglesia repetimos juntos para apoyar a los que han hecho la decisión de hacer Cristo su Salvador. Todos lo repiten fuerte conmigo. Y esas personas que decidieron hacer esto, cuando dicen estas palabras, quiero que hagan la decisión de hacer Cristo el Señor y Salvador de su vida. Padre Celestial, doy gracias por Jesús, que Él murió por mí. Yo me arrepiento de mi vida pasado. Recibo Cristo en mi corazón. Te doy gracias porque por mi confesión soy perdonado. Vives dentro de mí. El cielo es mi hogar eterno. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.